días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, Lulu, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y hago reseñas también de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por escritora. Entonces hago también un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona, son los Templarios, que podéis disfrutar en mi canal. También hago novelas que yo llamo espontáneas, esto es, narradas de viva voz según me van surgiendo, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación, que tenéis asimismo en este canal. Y ahora, siguiendo con la reseña de obras de grandes autores, voy a hablaros de Juan Eslava Galán con su obra En busca del unicornio, que ganó el Premio Planeta en 1987. En cuanto a la biografía de este autor, es la siguiente. Juan Eslava Galán nació en Arjona, en Jaén, en 1948, se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de Granada y estudió posteriormente en el Reino Unido. En 1983 se doctoró en Filosofía y Letras con una tesis sobre historia medieval. Historiador, ensayista, traductor, ha publicado sus trabajos en diversas revistas especializadas. Entre sus libros destacan las novelas En busca del unicornio, Guadalquivir, Yo Aníbal, Yo Nerón y los ensayos Roma de los Césares y Verdugos y Torturadores, entre otras. En cuanto a la sinopsis de la obra, es la siguiente. La novela, ambientada a finales del siglo XV, narra la historia de un personaje ficticio a quien se envía en busca del cuerno del unicornio, que se supone aumentará la virilidad del rey Enrique IV de Castilla, llamado el Impotente. En la trama argumental, habilísima y muy amena, dentro de una escrupulosa fidelidad a la ambientación histórica, se suceden las más curiosas e inesperadas peripecias, siempre con un fondo emotivo y poético que da fuerza y encanto mítico al relato. Bueno, el autor ha logrado un estilo que es un maravilloso equilibrio entre la soltura y la agilidad narrativa y el sabor arcaico que requería el tema. En suma, una deliciosa novela de aventuras en donde coexiste lo fantástico, lo humorístico y lo dramático. Bueno, ¿yo qué tengo que decir? Pues que la he leído varias veces, me ha gustado muchísimo, porque a mí todo lo que sea, sabéis que la historia me apasiona, me fascina, y me encanta por esto la novela histórica, que he hecho en varias ocasiones, como en La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo. Y en esta obra se aborda el tema un tanto mágico y un tanto, digamos, medieval, el tema del unicornio, ¿no? El unicornio es ese animal fantástico de la mitología, que es una especie de caballo con un cuerno, que decían que tenía unos poderes mágicos, y es lo que este autor, muy hábil, utiliza para, de alguna manera, centrar el tema de la obra, que es en busca del unicornio, ¿no? En busca del cuerno del unicornio, que con sus poderes mágicos podían, a lo mejor, curar una serie de dolencias, era como un elixir mágico, y podía curar la dolencia de Enrique IV el Impotente, que, como sabéis, dicen que era, bueno, dicen que era el hermano, el tío de Isabel, de la reina Isabel de Castilla, después la reina, que fue precisamente reina porque él, decían que era impotente, no pudo tener hijos, luego hubo el conflicto con la Beltraneja, que era, bueno, la hija bastarda del rey, no reconocida, bueno. Entonces hubo un follón en Castilla tremenda hasta que al final consigue coronarse reina con bastante esfuerzo Isabel, y que todo esto lo podéis ver en Artesmedia, en la televisión, que hicieron una serie fantástica sobre Isabel, y que luego además surge ya la corona partida y luego viene Carlos Emperador, pero que es fantástica, está muy bien trazada y muy bien interpretada por sus propios actores. El caso es que no te aburre, ¿no? La novela es preciosa y luego también juega con aquella, bueno, había este pensamiento de que el unicornio solo lo podía coger una doncella, ¿eh?
porque la inocencia era lo que atraía a este animal mitológico, que luego dijeron que era el rinoceronte, por aquello del cuerno, pero bueno. Y es bonita porque nos habla la historia esta de, bueno, imaginaria, ¿no? Del viaje que tienen que hacer por el África para conseguir el unicornio, la mentalidad que ellos tenían, evidentemente, hasta llegar. La voy a volver a leer porque es que me gustó muchísimo, vais a disfrutar. Aquí empieza la historia diciendo: uno, en el nombre de Dios Todopoderoso, yo, Juan de Olid, empiezo este libro el día de Navidad de 1498 y porque de toda obra son comienzo y fundamentado en Dios y la fe católica. Bueno. Entonces se retrotrae a 1471, aquella época. Bueno, va explicando un poco cómo era la... Evidentemente se nota que el autor es un gran historiador porque maneja muy bien la historia. Es lo que he dicho ya muchas veces, ¿no? Que cuando un escritor quiere hacer novela histórica, salvo que sea una época en la cual está viviendo, porque sí que hubo autores que hablaron de la época en la que estaban viviendo, entonces claro, es mucho más fácil para ellos. Pero en otros casos, aunque lo han hecho y lo han bordado, como recordemos Sir Walter Scott con Ivanhoe, aunque no era de su época, pero lo hace extraordinariamente bien. El caso es que evidentemente pues hay un esfuerzo, ¿no? Requiere una documentación, requiere un estudio profundo de la historia, porque aunque esta obra evidentemente tiene algo de imaginería y de leyenda, está muy bien documentada, es decir, habla de la historia, de cómo era, ¿no? La época que era del siglo XV, por lo tanto, si la leéis sabréis cómo era y cómo pensaban y cómo tal, ¿no? Y bueno, y cómo es esta expedición y lo que les va ocurriendo, y que evidentemente no es la época que estamos viviendo, ni mucho menos. El siglo XV ya lo he dicho, ¿no? El siglo XV es el siglo en el cual ese 1471 al que se refiere la historia, estamos hablando ya de una época en la que se ha dejado atrás la Edad Media, no mucho tiempo, porque la caída de Constantinopla la delimitan los autores entre 1447 a 1453, pero ya se ha pasado y viene el Renacimiento, viene la Edad Moderna y ya el mundo empieza a cambiar, evidentemente. Luego vendrá el Nuevo Mundo, los reyes católicos, pero en un principio todavía no han llegado. Está el rey Enrique IV, están todavía, bueno, pues está el reino de Navarra y está el reino de Granada todavía, y bueno, ya vamos hacia una España que va a estar unificada dentro de poquito, ¿no? Con los reyes católicos. Pero que es una España que, aunque está ya en el Renacimiento, es una España que tiene muchos resabios de época medieval. O sea, la historia, las épocas, pasa esto, ¿no? Que aun cuando se adentra en otra época, quedan todavía los resabios, los vestigios, podríamos decir, una palabra más bonita, ¿no? Los vestigios aquellos del pasado. Y evidentemente, en la época del siglo XV, aunque es la edad moderna, no está tan lejos de la Edad Media. Prácticamente habían salido de la Edad Media, ¿no? En muy poco tiempo. Y pasa igual con la edad contemporánea. Siglo XVIII todavía tiene los resabios de la edad moderna y en la edad tecnológica tenemos todavía mucho que ver con aquella edad contemporánea del siglo XX, ¿no? Que prácticamente han pasado 22 años, tampoco es tanto. Muchos estamos viviendo todavía, ¿no? Del siglo pasado, prácticamente todos los que no tienen menos de 22 años. Entonces, todas estas personas todavía vivimos de los ecos de esa época. Y todavía hay muchas costumbres que están enraizadas, ¿no? Como la generación antigua y la generación moderna. Y esto pasa igual. Entonces es muy bonito porque habla de paisajes, habla de lugares, los reinos que eran diferentes, el reino de Marruecos, el reino de tal. Y bueno, ya el final es una sorpresa total, ¿no? El final lo ha hecho muy bien para desconcertarnos precisamente porque todos esperan, bueno, pues lo normal, ¿no? Ahí encontró el unicornio, tal. Y van a encontrarse
en una situación totalmente anómala que ellos nos esperan y nosotros tampoco, porque claro, lo que tiene que hacer un escritor, si quiere asombrar a su público, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que hacer es desconcertarles. Porque claro, si se lo da todo hecho, entonces el lector cuando lee la obra, pues esto ya más o menos me imagino lo que va a ocurrir. Y poco a poco va dejando de tener interés. Yo decía que cuando se aborda la novela histórica es muy difícil que a la gente le canse porque tiene una serie de ingredientes que no la tienen otras. Tiene aventuras, sobre todo, tiene muchas veces romance, tiene incluso terror, tiene poesía, bueno, quizás es la más completa y la más importante, la más perfecta, ¿no? Y abordar la novela histórica es sinónimo de éxito si se maneja bien. Claro que también está muy delimitada, muy restringida a estos grandes autores que ya la manejan muy bien y que además, bueno, ya está todo muy manido, entonces es muy difícil el sobresalir entre estos grandes autores porque estos ya han acotado. Por ejemplo, si hablamos de Alejandro el Magno, cada uno puede hablar, evidentemente, porque nadie tiene la exclusiva, pero se lee a otros grandes autores, claro. Valerio Máximo Manfredi es un grandísimo historiador, es un grandísimo escritor y, claro, que hice yo la última legión. Entonces, puedes hablar de temas, pero si este ya lo ha tocado, es muy difícil que tú puedas de alguna manera impresionar. Por eso, muchos autores, o casi todos, abordan temas actuales. Porque los otros ya son más difíciles, ya el tema de la historia hay que saber manejarla, hay que estudiarla, hay que profundizarla. Y es, además de más difícil y más compleja, pues es mucho más, por no decir siempre lo mismo, ¿no? Más difícil, pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque implica muchas limitaciones, implica muchos esfuerzos y muchos sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a hacer, o no maneja bien la historia, o no es lo suyo, porque cada uno tiene su... Aun cuando sea escritor, pues tiene unos géneros, como hay algunos autores que se han dedicado solo a un género, y han triunfado y han seguido con lo mismo. En cambio otros, por ejemplo Agatha Christie, aunque ha hecho otras obras, se la ha conocido como la reina del crimen, la dama del crimen, ¿no? O Perry James o tal. Y otros se han dedicado a la historia, como Walter Scott, bueno, cada uno, o un poco de todo. Esto ya es más de agradecer, pero esto es una gracia del Señor, ¿no? No todo el mundo puede, o no todos los autores pueden escribir de todo, pero bueno, esto es otra historia. Juan Eslava Galán también ha escrito Catedral, es otra obra de él, pero bueno, la más, digamos, que además fue galardonada con el Premio Planeta es esta. A mí me encantó, la voy a volver a leer porque vale la pena leerlo, porque además vais a disfrutar y vais a aprender mucho y bueno, y hace gracia, ¿no? Porque evidentemente esto nos llama la atención mucho. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería decir de la obra de Juan Eslava Galán, En busca del unicornio.